y amén. Fíjense, uno de los errores más graves que se pueden cometer al enfrentar a un enemigo poderoso es subestimarlo y hacerle una pequeña guerra. Yo creo que cuando se lucha contra un enemigo astuto, nosotros no podemos correr riesgos y pelear a la ligera. No. Debemos hacer un uso inteligente de todos los recursos que tengamos a la mano y luchar con coraje. Así que tomando en cuenta el hecho de que la Biblia nos enseña que nosotros los cristianos, como veíamos la semana pasada, estamos librando una guerra espiritual de enormes proporciones contra un enemigo astuto y cruel, tomando en cuenta esa realidad, creo que el error más grave, hermanos, que nosotros podemos cometer en nuestra vida cristiana es subestimar a ese enemigo o, lo que es peor, ignorarlo. El ministro puritano William Gurnall, en su obra El cristiano en su completa armadura, él nos dice que esta es una guerra tan sangrienta que la más cruel que jamás haya sido peleada por los hombres vendría a ser un deporte o un juego de niños, dice este autor. Repito, él dice, esta guerra espiritual de la que estamos hablando es tan sangrienta que la más cruel que jamás haya sido peleada por los hombres vendría a ser un deporte o un juego de niños. Y más adelante él añade, el escenario donde esta guerra es peleada es en el alma de cada hombre y no hay neutrales aquí. El mundo entero está comprometido en esta disputa, ya sea del lado de Dios contra Satanás o ya sea del lado de Satanás contra Dios. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen en cualquiera de las guerras que alguna vez haya sido peleada en la historia de la humanidad. La más sangrienta, la más cruel, la más destructiva. ¿Y saben qué? Esta guerra de la que estamos hablando la sobrepasa a todas, a todas. Como decíamos el domingo pasado, la palabra de Dios describe al cristiano como un soldado, pero no participando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla donde cualquier descuido puede ser fatal, hermanos, fatal, no solamente para su propia vida o la vida de otros. Es de esa guerra que Pablo nos está hablando en el pasaje que estamos exponiendo en la carta a los Efesios. Así es que vamos a leer Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo allí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué más dice Pablo? Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Pablo. El enemigo es espiritual y por lo tanto las armas que debemos utilizar en esta guerra deben ser espirituales también. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo en 2 de Corintios 10:4. Véanlo allí en pantalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, estamos enfrentando a un enemigo fiero, poderoso, astuto, cruel y perseverante. Pero Dios, qué bueno, Dios no nos ha enviado desnudos y desarmados al campo de batalla. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza para defendernos, para avanzar y para seguir conquistando terreno. Y es de esa armadura que quiero hablarles en esta oportunidad, continuando con esta miniserie sobre la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, la lucha del cristiano. Ok, nuestro pasaje contiene dos elementos principales, una exhortación, que la veremos en el versículo 14, y luego una instrucción que abarca ya todo el resto del pasaje. Así que como un capitán delante de su tropa, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes y luego les instruye para que sepan cómo pueden mantenerse firmes en medio de la batalla que libramos día a día contra el enemigo de Dios y de sus almas. Así que veamos en primer lugar la exhortación. La exhortación, versículo 14. Estad, pues, firmes. Ahí está la exhortación. Estad, pues, firmes. Aunque la lucha es dura y constante, aunque el enemigo que nosotros enfrentamos no cesará en su empeño por destruirnos, nuestro deber, hermanos, es continuar luchando y mantener nuestra firmeza. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha provisto todos los recursos que tú y yo necesitamos para continuar en pie y avanzar, para seguir en pie y avanzar. Noten el énfasis de Pablo en este pasaje, versículo 11. Él dice, vístanse con toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense el énfasis aquí. Yo creo que una de las armas más poderosas del enemigo es el desaliento, hermanos. El desaliento. No vas a poder. Ni lo intentes, dice Satanás. Eres demasiado débil y torpe. Es más, por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a la mediocridad y al fracaso. Ahora, ¿saben qué, hermanos? ¿Cuál es el problema con este pensamiento? Que en lo que respecta a nuestra propia debilidad y torpeza, eso es totalmente cierto. Nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos vistamos con la armadura que Él nos ha provisto. Fíjense, David nunca hubiese podido enfrentar a un gigante como Goliat en sus propias fuerzas. Nunca. Pero una piedra y una onda fueron suficientes para matar al gigante. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con David. ¿Saben lo que dice el Salmo 60:12? Y lo presento ahí en pantalla. Dice el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermanos, tú y yo en Dios, no en nosotros, en Dios haremos proezas y Él, no nosotros, Él hollará a nuestros enemigos. Así que, ¿cuál es nuestro deber? Bueno, seguir luchando y descansando en su poder
no en el nuestro, nunca. Aunque muchas veces el embate parezca insoportable y estemos a punto de caer, hermanos, debemos seguir firmes en nuestra posición en el campo de batalla, porque la victoria final del creyente es segura, segura. ¿Qué dice Romanos 8:37? Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en que seamos fuertes y valientes, que nos esforcemos, en que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje, hermanos. Ay, pastor, usted no sabe la lucha que yo tengo todos los días con mi propio pecado. No bien acabo de salir de una tentación y por donde menos espero me sale otra, o la misma que tuve que enfrentar ayer. ¿Cómo yo voy a poder mantener mi firmeza? ¿Cómo? Bueno, eso es precisamente lo que Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. En los versículos que siguen nosotros vamos a encontrar una serie de participios que nos explican cómo llevar a cabo la exhortación. En el versículo 14, verso 15 y 16 dice Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, todo eso lo voy a explicar, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y tomando el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Es así como nosotros, tú y yo, podemos permanecer firmes, mi hermano, mi hermana, tomando toda la armadura de Dios y haciendo un buen uso de esa armadura. De manera que, habiendo visto entonces la exhortación, quiero que pasemos a ver ahora en segundo lugar la instrucción. La instrucción. Debemos primero ceñir nuestros lomos. Debemos ceñir nuestros lomos. Versículo 14a, la primera parte, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y más adelante veremos, y vestidos con la coraza de justicia. Pero por el momento vamos a ver este punto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso es lo primero. Debemos ceñir nuestra cintura, es la idea. Apretarnos bien el cinturón para pelear. El vestido que usaban los romanos, los soldados en los días de Pablo, consistía en una túnica que se ceñía al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón de cuero era importante. Era imprescindible para que el vestido no se convirtiera en un estorbo tanto para caminar como para correr o para luchar. Entonces, ajustarse el vestido con ese cinturón da la idea de estar preparado para la acción. Ese es el punto. Es como cuando nosotros decimos hoy a una persona que debe apretarse los pantalones. Ponte en guardia, prepárate para enfrentar lo que viene o lo que venga. Bueno, los cristianos debemos estar preparados todo el tiempo, con el vestido recogido, listos para la acción, siempre. Ahora, el cinturón que debemos usar para hacer eso, ¿cuál es? La verdad. El cinturón que tú y yo debemos utilizar para hacer eso que acabo de decir es la verdad. Ahora, ¿esto qué significa? En una forma práctica, ceñir nuestros lomos con la verdad. Bueno, ceñir nuestros lomos con la verdad, hermanos, no es otra cosa que renovar nuestra mente con la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso es. Recuerden que es la verdad de Dios atesorada en nuestros corazones lo que nos va a permitir ser veraces y genuinos. Por ejemplo, si nosotros comparamos lo que Pablo está diciendo aquí con lo que dice Primera de Pedro 1:13, veremos que la palabra lomo puede referirse en forma figurada a nuestro entendimiento, porque lo que dice Pedro allí es que debemos ceñir nuestros lomos con el entendimiento, o sea, nuestro proceso de pensamiento es la idea, nuestro entendimiento. Entonces, Pablo nos está exhortando aquí a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El apóstol Pedro, más bien, en 1:13. Y alguien ha traducido este texto como preparen la mente para pensar.
Preparen su mente para pensar. Miren, hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios, su palabra, la Biblia. Cuando éramos incrédulos teníamos el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia, entenebrecido. Y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Lo que él hace con el impío. O sea, lo que hace Satanás es aprovecharse de la ignorancia del incrédulo para extraviarlo. Ahora, la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado. Eso éramos nosotros antes, cuando éramos ignorantes, incrédulos, que teníamos el entendimiento entenebrecido, como dice Pablo. Pero ahora la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado, y en la misma medida en que esa luz siga penetrando y despejando las tinieblas, hermanos, en esa misma medida podremos encarar más eficazmente a nuestro enemigo. Miren lo que dice Juan, el famoso pasaje de Juan 8, 31 y 32. ¿Qué dice el Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ignorante es un esclavo. Es la ignorancia la cadena que el diablo utiliza para mantener al incrédulo en su poder. Pero la verdad nos hace libres, dice Jesús aquí. La verdad de Dios revelada en su palabra nos liberta de esa esclavitud. Es por eso que en su oración sacerdotal, en Juan 17, véanlo ahí en pantalla, Juan 17, 17, ¿qué fue lo que Jesús pidió al Padre? Bueno, que seamos santificados en la verdad, y luego añade, tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la mente, hermanos, la mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para poder luchar eficazmente en contra del pecado. Hermanos, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Como tú piensas, así vives. O sea, si tu mente atesora ideas equivocadas, claro que actuará necesariamente en una forma equivocada. Pablo dice en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué las malas compañías o conversaciones corrompen las buenas costumbres? Bueno, porque la información corrompida no se queda en nosotros como mera información, sino que actúa y corrompe. Eso no se queda ahí como mera información. Eso modela tu vida, tu carácter, para tú vivir de cierta manera. Entonces, si no es la verdad de Dios revelada en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, óyeme, tú serás presa fácil del engaño del diablo. Tú debes conocer la verdad, debes estar convencido de que es verdad. ¿Y de qué es verdad? Debes estar convencido y tener el compromiso de vivir conforme a esa verdad. Nunca podremos subestimar la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Nunca. Nunca debemos subestimar la importancia de que es supremamente importante que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas, que escudriñe las Escrituras, que se exponga fielmente a un ministerio de predicación donde la enseñanza seria y profunda de las Escrituras tenga un papel fundamental. Eso es imprescindible para la vida de todo cristiano. No podemos, hermano, subestimar eso, la importancia de que conozcamos la palabra de Dios, la importancia de que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas, que asista a una iglesia donde la enseñanza seria y profunda de las Escrituras tenga un papel fundamental. O sea, debemos conocer todo el consejo de Dios y actuar conforme a eso, actuar en consecuencia. Así que esa es la primera pieza de la armadura que Pablo menciona en nuestro texto. Ese es el punto de partida en esta batalla, en esta lucha.
Sin la verdad estamos perdidos, completamente perdidos. Como bien señala el doctor Martin Lloyd-Jones, lo voy a poner ahí en pantalla, lo que dice este siervo de Dios del pasado, que ya partió a la presencia del Señor, Martin Lloyd-Jones, dice: no solo debemos poseer la verdad, sino también ser poseídos por ella. Eso es verdad. No solo debemos poseer la verdad, sino también ser poseídos por esa verdad. Recuerden, hermanos, que fue la verdad de Dios el arma que Cristo utilizó para enfrentar a Satanás en el desierto. ¿Lo recuerdan cuando era tentado allí por el diablo? ¿Cómo él la usó? Escrito está. Escrito está, Satanás. O sea, Cristo no solamente conocía lo que estaba escrito, sino que estaba plenamente convencido de que no podía hacer otra cosa que aquello que estaba escrito. He ahí, mi hermano, mi hermana, la única forma posible de salir airosos en medio de esta guerra. Mi hermano, mi hermana, cuando tú tienes que tomar una decisión o te encuentras en medio de una prueba, o alguien te ha ofendido y tienes que resolver ese conflicto, pregunta: ¿cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Te guías por tu intuición o por tus sentimientos o por lo que es más cómodo y fácil o son los principios bíblicos los que te gobiernan? ¿Conoces tú la Escritura lo suficiente como para poder analizar las cosas bíblicamente? Como para discernir el error y el pecado, aun cuando esto no se presenta en una forma sutil, o se presenta en una forma sutil, porque a veces no se presenta muy a la franca, sino en forma soterrada, sutil. La pregunta es: ¿tú conoces la Escritura lo suficiente como para poder analizar las cosas bíblicamente y para discernir el error y el pecado, aun cuando se presenta en una forma sutil? ¿Está tu mente llena de la verdad de Dios revelada en su palabra? Esa es la pregunta. No lo olvides, como pienses, así actuarás. Como piensas, así actúas. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. ¿Cuál es o tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Mi hermano, tú eres lo que piensas. Como pienses, así actúas. A menos que renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre profunda y copiosamente en tu proceso de razonamiento, tú no podrás enfrentar con eficacia al enemigo de tu alma. Nunca lo vas a poder hacer. Solamente renovando tu entendimiento y dejando que la verdad de Dios penetre en tu proceso de razonamiento. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 9 y 10? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón yo he guardado, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Eso es lo primero. Segundo, debemos, dice Pablo, volviendo a Efesios 6, debemos ponernos la coraza. La coraza, versículo 14b. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que utilizaba el soldado romano, porque recuerden que era esa pieza la que cubría el pecho y le protegía todos sus órganos vitales. Por eso tenía que ser la más grande. Pablo nos dice aquí que nosotros debemos protegernos con la coraza de justicia. La pregunta es: ¿y qué es esa justicia? Bueno, la palabra justicia es usada en la Escritura para referirse a la vida justa del cristiano que se deriva de la justificación. Y ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los embates del enemigo
si no posee un entendimiento claro de la doctrina bíblica sobre la justificación, que en su momento vamos a estar hablando de eso luego. Eso lo veremos después. La doctrina bíblica de la justificación por la fe, eso se lo voy a enseñar luego. Pero la justificación por la fe es el nervio central del Evangelio, hermanos. Ese es el nervio central del Evangelio, la justificación por la fe. Es una doctrina tremenda. Todos los que son justificados por Dios son también capacitados por su Espíritu para vivir en santidad, para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Dios al que justifica también lo santifica. Y si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuoso, yo creo que toda nuestra vida cristiana será defectuosa también. Al que Dios justifica, repito, también lo santifica. ¿Para qué? Para que viva como lo que es un cristiano, una cristiana. Este es uno de los énfasis, inclusive de la carta a los Efesios, sobre todo en los capítulos 4 al 6. Esos cristianos deben vivir como cristianos, deben mostrar en su vida diaria que son esencialmente diferentes o distintos de aquellos que no son cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, miren lo que dice Pablo. Él dice allí, yo pues, preso en el Señor, y lo proyecto ahí en pantalla, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tu vocación, tu llamamiento, ¿a qué te llamó el Señor? A este camino, a vivir como. Esa es la idea. Verso 17 del mismo Efesios capítulo 4 sigue diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un cristiano no está supuesto a pensar como pensaba antes cuando era impío. Se supone que no. Si ya ha sido transformado, debe pensar diferente. Dice Pablo aquí, ya no hagan como los otros gentiles, no vivan así, no anden como ellos, que ellos andan en la vanidad de su mente. Y ahora, ahí mismo en Efesios 4, 22 al 24, hablando de la nueva vida en Cristo, que quizás un día de estos también podamos hablar un tema sobre eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ven, hermano, el campo de batalla es la mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, y ahí está la coraza de justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Y en el capítulo 5 de la misma carta a los Efesios, capítulo 5, verso 9, dice Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, y ahí está la palabra otra vez, justicia y verdad. O sea, desen cuenta que tanto aquí como en el pasaje que nosotros citamos anteriormente, Pablo utiliza la palabra justicia y la utiliza para referirse a la vida justa del cristiano. ¿Se dan cuenta? ¿Lo notaron? En 2 de Corintios 6, 7, hablando de su comportamiento en el ministerio, Pablo dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. Miren las armas que él empleaba. Armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, ¿cómo se defendía Pablo? Bueno, teniendo una vida justa delante de Dios y delante de los hombres. Así que cuando un creyente no está haciendo un esfuerzo genuino de vivir en santidad, en dependencia del Espíritu Santo, ese creyente será presa fácil del pecado, no tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás, su conciencia le molestará continuamente, ese cristiano será ineficaz en su testimonio ante el mundo incrédulo, perderá su gozo. La Biblia coloca el gozo y la obediencia uno al lado del otro, hermanos. Por eso es que el apóstol Juan nos dice, véanlo en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido
o completo. Y uno de los temas de Primera de Juan es la obediencia del creyente. Así que el gozo y la obediencia están relacionados. Voy a citar aquí lo que dice John MacArthur. Él dice, la falta de obediencia acarrea falta de gozo. Escuchen esto. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente, dice John MacArthur. Y sigue diciendo él, la mayoría de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos tienen son causados por una falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones y desalientos no vienen de las circunstancias, no vienen de otras personas, sino de nuestros pecados no confesados. Y cuando las circunstancias u otras personas se las arreglan para robarnos la felicidad, es debido a que no estamos protegidos con la armadura de una vida santa. Tanto en un caso como en otro, sigue diciendo MacArthur, la causa de nuestra infelicidad es nuestro propio pecado. En otras palabras, lo que MacArthur está diciendo aquí es, no le eches la culpa a las circunstancias, porque tu problema es tu pecado, es tu pecado. Y hermanos, yo me pregunto, ¿no fue acaso eso lo que ocurrió con David después de pecar con Betsabé? David trató de mantener su pecado oculto. ¿Y qué pasó? Que su vida se tornó miserable. Miren lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, versículos 3 y 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él sentía que los huesos se le partían. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice David. Y hermano, yo me pregunto, ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en esa condición? ¿Quién? No podemos hacerle la guerra al diablo en esa condición. Hermanos, si vamos a pelear bien esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con nuestra profesión de fe. Así como debemos renovar nuestras mentes con la verdad para poder pensar bien, siempre amparados en el poder de Dios. Tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo con la verdad. En tercer lugar, vamos a ver que Pablo nos dice ahora que debemos calzarnos los pies con un calzado adecuado. Debemos, y eso es lo tercero, calzarnos los pies con calzado adecuado. Recuerden, debemos ceñir los lomos con la verdad, ya lo vimos, ponernos la coraza de una vida justa, que ya hemos explicado, y ahora debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Versículo 15, Efesios 6 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El soldado romano utilizaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga. Así se llamaba, caliga. Era algo así como una media bota tachonada con clavos en la suela. O sea, esas sandalias se ataban fuertemente a los tobillos y le daba firmeza a la hora del soldado tener que enfrentarse con el otro enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, pero también le daba rapidez en el movimiento. Un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para poder pelear bien. O sea, en cierto modo, la vida del soldado dependía en mucho del calzado que llevaba puesto. Bueno, Pablo dice que lo mismo sucede con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental en su armadura. Hermanos, debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora bien, ¿eso qué significa? Bueno, la palabra que Reina Valera traduce como apresto aquí significa literalmente estar preparados, listos para la acción, listos para hacer lo que se requiere en el momento oportuno. O sea, así como las botas del soldado romano le daban estabilidad y movilidad, aun cuando tenían que atravesar terrenos difíciles y escabrosos, bueno, de la misma manera también el Evangelio nos provee a nosotros como cristianos
toda la estabilidad, la firmeza y la movilidad que nosotros necesitamos. De hecho, Pablo le llama aquí el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es aquello que anuncia a los hombres la paz con Dios. El pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio, mi amigo que estás escuchándome ahora mismo, que todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Escúchame bien, esa es la esencia del Evangelio. Tú tienes que ser reconciliado con Dios por medio de Cristo para poder tener paz con ese Dios contra el cual tú has pecado. El punto que Pablo está haciendo aquí es que el creyente debe estar firmemente enraizado en esta gran verdad del Evangelio. O sea, cuando el diablo quiera venir a atacarnos, como él nos ataca muchas veces, Satanás nos ataca, pero cuando él quiera venir a atacarnos, a poner dudas en nuestros corazones o a reducirnos o a seducirnos a pecar contra Dios, nosotros debemos pararnos con firmeza en ese evangelio de la paz, mi hermano, mi hermana. Pararnos firmes en el evangelio de la paz. Y decirle, óyeme bien, Satanás, Dios me ha llamado y me ha amado con un amor eterno. Envió a su Hijo a morir por mí. Antes sí, yo era su enemigo, pero ahora por causa de Cristo, de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, ahora, óyeme bien, yo he sido adoptado en la familia de la fe y Dios es mi defensor. Eso es, hermano, lo que tenemos que decirle al enemigo. Miren, hermanos, muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos. ¿Saben por qué? Porque no meditamos tanto como debiéramos en estas verdades sencillas del Evangelio, sobre todo cuando estamos atravesando por periodos de aflicción y tentación. Nos rendimos. Miren cómo Pablo aplica estas doctrinas en Romanos 8. Es precioso este pasaje que vamos a leer ahora, ya para ir terminando. Romanos 8, 31 al 37. Miren cómo Pablo aplicó esto que yo estoy diciendo y que él mismo explica allí en Efesios 6. Dice Romanos 8, 31 al 37, este pasaje me fascina. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y pregunta Pablo ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y pregunta Pablo ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice Pablo ahora, miren qué precioso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, somos más que vencedores. Sí, somos débiles, el enemigo es poderoso, es astuto y cruel, y la lucha es constante, es verdad, pero Dios es nuestro Padre y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él. Y en ese refugio, hermano, permaneceremos. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos vamos a permanecer ahí. Nadie nos va a mover de ahí. Ni Satanás y todas sus huestes demoníacas. Nada ni nadie nos moverá. Con nuestros pies afianzados en esa verdad,
ese anuncio glorioso de la palabra de Dios, calzados con ese anuncio glorioso de la palabra, no solamente podremos permanecer firmes contra los embates del enemigo, sino, amados hermanos, que podremos seguir hacia adelante, atravesando montañas y terrenos peligrosos para anunciar a otros también este evangelio de la paz. Así que no hay razón para paralizarnos de miedo y mucho menos para tirar la toalla. No hay razón, mi hermano, mi hermana. Así que vístete de toda la armadura de Dios. Sigue peleando, porque todavía queda mucho terreno que recorrer y mucho terreno por conquistar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.